La explosión del sol quiere enmudecer, cayendo sin distracción, dorando el pensar. La canción, los barcos a contraluz, el agua en un tornasol, la rambla a los pies. De pronto todo decanta, hay tanta luz que agiganta, despeja el cielo una franja de atardecer naranja. Mirando desde el mar del Cubo del Sur, ¿entendés? Por el derecho le estaban bombardeando la muralla y por el izquierdo se bajaron un día que había marea baja, porque viste que cuando está la marea baja se puede caminar por ahí abajo. Costa, Leone. Bueno, y por ahí entraron y lo hicieron cagar a los españoles. Estaba caro. Y el próximo disco se llama Cubo del Sur, vos. Sí. ¿Qué onda? O sea, como que, ¿qué te pasa en el cuerpo cuando caminas por esa parte de la Rambla? ¿Por qué estás tan conectada tu música a esa parte, digamos? Y en el cuerpo depende el clima, ¿no? Porque si está eso, depende el momento, de noche, de mañana, depende al momento de ir por ahí caminando. Nada, estás a la intemperie, entonces el cuerpo, dependiendo la temperatura, el clima, cómo cambia. Pero bueno, yo qué sé, después hay una cosa más misteriosa que me fue pasando ahí, como que fue lo que en realidad terminé también definiendo el nombre del disco por eso, porque una cosa medio magnética de ir hacia ahí, un lugar que me encanta, pero después ir descubriendo que toda la historia que tiene por detrás. Y bueno, y una fascinación también ahí por esa parte de la historia, digamos, de, yo qué sé, mirar una piedra y decir, esta piedra está puesta acá desde andás a ver cuándo, y nadie más la tocó, y además es un lugar que está totalmente expuesto ahí al mar, al río de la Plata en realidad. Pero bueno, en realidad a mí lo que me pasa con los discos o las canciones, que la mayoría tienen algún lugar de donde transcurre. Entonces, bueno, sentí un poco que el disco transcurría en ese entorno. Yo me estaba imaginando en realidad para la tapa una foto tomada ahí. Y claro, y era que yo me imaginaba una imagen ahí, pero no me imaginaba el nombre. Entonces terminé como amigándome con la idea de que se llame así Cubo del Sur, como ese lugar, hacerle como una especie de homenaje también. Mismo la canción Candombe Azul. Bueno, claro, porque es como que todo el imaginario de los temas nuevos están muy conectados. Claro. Igual yo siento que hay algo tuyo que traes como medio del mar, de la Rambla, o sea, de Claro. la geografía, ¿viste? Que siempre está presente en tu música, digamos. Sí, pero bueno, eso mismo, Candombe Azul nació ahí como varias canciones que he compuesto, que es un lugar donde me gusta mucho ir con la guitarra a escribir. Mi vieja vive ahí cerca, entonces siempre fue un lugar ahí de achique, pero dentro de, o sea, mi vieja vive ahí cerca en Ciudad Vieja, y bajás a la Rambla y podés ir a 300.000 lugares donde te sienten en la Rambla, va a estar bueno, ¿viste? Pero yo medio que siempre enfilo para el Cubo del Sur porque no sé, esa mística que te digo como que me lleva, sí, o sea, no sé por qué, ¿viste? Sí, no, pero tiene un magnetismo que está bravo. Claro. Bueno. Y bueno, y cuando después me puse a investigar un poco más, cuando estaba buscando el título del disco y todo, en una de las lecturas veo que, entre otras cosas, es uno de los lugares donde se dice que puede haber nacido el candombe, el tango. Resulta que, claro, los negros esclavos les tenían prohibido hacer sus bailes adentro de la ciudadela. Entonces empiezan a hacerlo afuera, y van pegados a la muralla, digamos, y llegan pegados a la muralla y al mar. O sea, ahí al costado del Cubo del Sur, supuestamente una de las teorías dice que es donde surge ahí el candombe y el tango, ¿no? Qué fuerte, vos. Qué fuerte que nazca también algo como, no sé, tan fogoso, digamos, ahí donde te recagás de frío, digamos, también, Sí, ¿no? sí, O sea, en invierno, totalmente. como que está bravo. Vos, muchas gracias, Patuco, por estar acá. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Atardecer Naranja, es nuestro primer programa. Estamos muy contentos de estar arrancando. Y estamos con Patuco López, que, bueno, para mí es un músico que tiene como una sensibilidad transtemporal, en el sentido de que por momentos lo escuchás y parece que estás en los años 50, en los años 60. Por momentos las canciones también parece que vienen del futuro, digamos, por la sensibilidad que tiene.
Y bueno, nada, es muy lindo estar arrancando esta aventura nueva, digamos, de charlas culturales con un artista como vos, de Vamos verdad. arriba, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación. Por Un favor, placer. vos. Y bueno, para comentar un poquito, por si no lo conocen, Patuco, bueno, es músico, es cantante, es poeta, fue parte de Salandru, que es una banda bastante icónica de la historia reciente de Montevideo, por lo menos para mí. Tiene 2 discos solistas, Mario en 2023, Hunde en 2024. Estábamos hablando que sale el próximo, el viernes, ¿no? Sí, este viernes. Ahí va. Y bueno, y también hay que decirlo, es un amigo que admiro mucho y con el que hemos trabajado en 2 proyectos teatrales juntos, entonces nada, para mí también es como particularmente representativo arrancar con vos, y también porque es el compositor de Atardecer Naranja, que así se llama la cortina musical, digamos, bueno, que acompaña el arranque de este programa. Entonces, nada, de verdad, desde que empezamos a pensar en el programa, yo siento que tu música tiene mucho que ver con el espíritu que le queremos dar. Entonces fue un honor y una alegría que acepte componerla y gracias, de verdad. Vamos arriba, muy contento con la invitación a componer la canción también. Así que está, vamos arriba, re contento. ¿Y cómo fue? Contanos un poco cómo fue el proceso de composición de la canción de Atardecer Naranja. Y bueno, primero eso, nos reunimos y me contaste del programa y las inquietudes que tenías para hacer un programa y por dónde iba a ir. eh, y fui anotando cosas, me pasaste también un PDF con información concreta, me pasaste un video y, y me quedé con la idea que es eso, como esa invitación a la contemplación y también montado en un lugar justamente ahí al lado del Cubo del Sur, también un lugar que me es muy familiar. Entonces me pediste que fuera un candombe, Sí, es verdad, habíamos dicho candombe al principio. pero salió una milonga. Tremenda milonga. Claro, y bueno, eso, ahora estoy viviendo en Neptunia, muy cerca de lo del Ney Peraza. Entonces, bueno, salió una milonga y medio que al toque se me ocurrió invitarlo para hacer el arreglo instrumental, el arreglo de guitarras con él, que él lo hiciera, digamos. Y así que fue una experiencia hermosa. Y bueno, y por suerte fluyó. A veces las canciones así a encargo son difíciles, ¿viste? Obvio. Eh, pero fluyó, me gustó cómo fue saliendo y salió bastante rápido, la verdad. ¿Fuiste primero con la letra y después o aparecieron primero algunos acordes? Primero sí, primero unos acordes, después la letra y después es como que se empieza a confundir. Lo primero fueron unos acordes, después letra, después volví con la música y después le di remate a la letra, digamos. Ahí va. Y en general, tus procesos de composición son más o menos así, como que van las cosas al mismo tiempo. Sí, varía. Por lo general se me juntan más músicas vacantes que letras vacantes, ¿no? O sea, músicas sin letra que depende del momento también. Hay momentos donde estoy como haciendo mucha descarga emocional, entonces escribo mucho, pero por lo general no escribo con estructura, escribo como escritura más libre. Claro, sí. Entonces, bueno, las canciones precisan un poco una estructura melódica, yo qué sé. Entonces depende del momento. Hay momentos en donde escribo más y de repente tengo alguna letra y después le pongo música. Creo que me divierte más eso, ponerle música a una letra ya existente. Claro, porque es otro desafío, digamos, sí. Claro, como eso, empiezo, a veces uno del procedimiento que hago con eso es, empiezo a leer en voz alta esa letra y la empiezo a repetir leyéndola en voz alta hasta que empieza como a decantarse en una melodía y después le tiro algún acorde arriba y ahí se termina modificando. Pero bueno, muchas veces, la mayoría de las veces, eso, ¿no? O sea, un proceso se interrumpe con el otro y así se va construyendo, ¿viste? Claro, de una. En tu presentación de Spotify hay algo que es lindo, que me pareció que lo estaba leyendo cuando estaba armando ahí las preguntas, de que decís de que la música te tuvo a su merced desde que tenés uso de razón. Te quería preguntar un poco, ¿qué es estar a merced de la música y cuál sería la diferencia con poner la música a merced tuya? Bueno, es interesante la pregunta porque creo que es difícil, ¿viste? Hoy en día creo que pretendemos un poco, me incluyo, ¿no? Como que, claro, ya vengo hace años trabajando con la música, para la música, pero también es eso, ¿no? O sea, precisás pagar un alquiler
por ejemplo, o pagar la cuenta o lo que sea. Entonces la música como un trabajo es difícil en este entorno, también en este medio. Entonces es como el equilibrio ahí entre, no sé bien cómo explicarlo, pero lo importante es estar a la merced de la música, a la merced del arte, y que ella sea o sea, trabajar para eso. Aunque a veces el trabajo de uno, el oficio de uno, precise como, bueno, este, que devuelva algo a nivel económico, en realidad, Sí, más que sí, nada hablando, ¿no? Pero a nivel espiritual, si vos le das a la música, al arte, eso se vuelve solo, digamos. Medio entreverada la respuesta No, que... no, pero se entiende, joya. Yo siento que también, digo, yo lo que más laburo son obras de teatro, pero como esta idea de escuchar la sensibilidad de la obra, la inteligencia de la obra, y no estar, digo, no estar todo el tiempo pensando en qué es lo que vos querés enunciar o decir, digamos. Claro. Me resuena eso con lo que decide darle espiritualmente al arte, digamos. Sí, sí, como algo mayor. El arte es como lo sagrado, entonces si yo me considero artista, porque me nace en realidad, voy a siempre estar siempre como trabajando en pro de que eso siempre sea lo mejor, ¿viste? Intentarme salir yo de yo ser lo mejor y con el arte. No, o Claro. sea, siempre trabajando para el arte y para la música. No, y entiendo que es re complejo porque digo, después ya entra otra cosa que es el mercado laboral, digamos, Ahí va. y de que algo hay que vivir, digamos. Pero ahí yo creo que también es interesante pensar cómo podés hacer para volver redituable o algo tu oficio, tu profesión, pero eso, sin ponerte por encima de la obra, ¿no? Que me parece que es lo que estabas diciendo recién, digamos. Eso, sí, ahí va. Yo qué sé, imagínate hacer una canción para pegarla, ¿no? O sea, para hacer, este, bueno, voy a poner este acorde y este otro y voy a poner el beat no sé, copiar este beat porque, no sé, hacer todo para que sea un hit, por ejemplo, no sé, a mí no me nace. Igual hay gente que labora así, le va Sí, bárbaro, lo ¿no? respeto, ¿no? De Pero una. digo, como a mí no me nace, digamos, buscar eso, ¿no? Me nace siempre buscar la honestidad. Este, eso. A veces me queda demasiado, me ha pasado trabajando con amigos, con colegas, de repente, uno va moldeando su manera de crear, su forma creativa, incluso las canciones que van haciendo en distintas etapas comparten algunas cosas y otras dejan pero en un momento me quedaban cosas más, de repente más rebuscadas o más, digo que ahora, ¿no? Un ejemplo que se me ocurre es la canción Ronda Nocturna, que es medio un blues, y fue saliendo y tiene unas vueltas métricas raras, ¿viste? Es con Mandrake, ¿no? Ahí va, el Mandrake invitado. Entonces, y tiene unas vueltas que son raras, ¿viste? Que yo en el momento que salió dije, bueno, salió así, ¿viste? Y en su momento lo respeté, pero cuando nos juntamos con Salandrú y con los productores que estaban laburando, el Fede Graña y el Nico Román, claro, fue ciertamente cuestionado hoy, ¿por qué tanta maña en la vuelta esta? ¿Por qué no la mandas derecho por ahí? Y ese negocio, ¿no? Entre lo rebuscado o lo que va más directo, viste, como decir, bueno, si yo la simplifico acá, de repente hay más gente a la que le llega, a la que pueda acceder, pero yo qué sé, ahí de repente es esa sensación que estás teniendo en la creación mismo, en el instante de la creación, de decir, bueno, si esto lo está pidiendo por acá, bueno, voy a respetarlo. Total, es que me parece re complejo como pensar en ese equilibrio, digamos, entre la honestidad, que creo que es algo importante en la creación musical, en la creación artística en general. Porque digo, a veces cuando sos honesto con cierta complejidad, con cierto rebuscamiento que tuvo, digamos, Claro. lo que compusiste, y al mismo tiempo pensar que el arte es un fenómeno de la comunicación. O sea, hay un lugar en el que también tenés que construir un lenguaje para dialogar con el otro y con otros públicos de una manera accesible, digamos. Claro. Sí, sí, tal cual. No sé, siento que es eso. A veces, hay veces que queda, que se nota que está rebuscado, ¿no? Claro, Pero eso yo creo que capaz que ahí no era tan honesto también, ¿no? Era como más, capaz que más un ejercicio intelectual. entiendo. Este, por eso siempre es difícil en realidad, ¿no? Es difícil porque siempre a la hora de crear estás en la mezcla
entre no entender nada y una cosa totalmente onírica o estás muy arriba de la parte técnica y decir, bueno, entonces si estoy escribiendo esto, en realidad estoy utilizando esta metáfora o en la música estoy usando esta armonía, entonces tendría que pasar por acá y por allá y... ¿Entendés? O ya anticipándote a un arreglo, esto lo voy a tocar con una guitarra eléctrica, esto con un piano, esto con una batería, ¿entendés? O de repente te olvidás de todo y ahí cuando, me parece que ahí cuando sale lo mejor, ¿no? Cuando sale así medio por un tubo y estás como muy enfocado, muy concentrado en esa creación, para mí ahí lo mejor. Y a veces sale rápido, a veces es una construcción re lenta. Hace poco hice un taller literario con Leo Maslía, que una de las cosas que me dijo así, fue un momento en donde no estaba pudiendo concretar nada, ¿no? O sea, empezaba mucha cosa, pero no terminaba. Incluso para los ejercicios del taller, eso, creo que terminé uno solo de los 6 ejercicios que, ¿viste? Entonces, claro, empecé esto, pero no lo llegué a terminar, no sé qué. Y el Leo dijo una cosa que para mí estuvo buenísima, que fue como muchas veces él dice, yo cuando me dispongo a crear algo, intento cerrarlo en el mismo día, ¿no? Y en eso tipo me abstraigo del mundo para poder cerrarlo, porque eso que empezó ese día tengo esa energía, esa sensación, no sé, ese estado espiritual. Entonces, para que se concrete eso, está bueno como darle un cierre ahí. Después vos lo podés trabajar, le podés aplicar oficio los días siguientes, los meses o los años siguientes, pero de alguna manera esa esencia tiene que quedar plasmada, ¿no? Entonces, cuando vos de repente interrumpís ese proceso creativo inicial, después es muy difícil, tenés que tener mucha suerte para volver a estar en ese estado el siguiente día que vos se te ocurre o que podés volver a crear en ese germen, digamos, ¿no? Totalmente. En escritura, viste, hay algo lindo etimológico para mí que es la idea de corregir, Claro, que en realidad viene de como de corregir, o sea, es como otro rey. Un rey es el que crea y ahí otro va. el que corrige, digamos, pero lo vinculo porque yo siento que hay algo en los procesos creativos que sí, que hay una parte, si se quiere, que es más eh, catártica, emocional, digamos, no sé, viste, más como del flujo creativo, digamos, que estás conectado con las cosas. Y después hay una parte que sí que es más técnica, más fría, más rigurosa, digamos, me parece que en todo tipo de composiciones. Pero, pero claro, a veces no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Cuando la intuición te sale técnica, es espectacular. Claro, Pero si no, es como que sí, es como el dejar salir algo más de la intuición creativa y después en otro momento te pones frío a ver claro, sí, los detalles, las cosas. totalmente. Y vos empezaste tocando percusión y batería, después te acercaste al piano, a la guitarra, a la armónica, bueno, ahora Sí. hay un montón de instrumentos. Eh, ¿Qué te llevó de un instrumento a otro? Y insisto en el cuerpo, pero porque para mí pensar las prácticas justamente desde el cuerpo, nada, te da otra perspectiva que pensarla solo como de la inspiración, de la mente, digamos, ¿no? ¿Qué diferencia sentí en el cuerpo cuando tocaba una cosa, cuando tocaba otra? ¿Qué te lleva más a un instrumento o a otro? Bueno, creo que eso siempre fue así, desde muy chico para mí, esa, esas ganas de experimentar distintos instrumentos, ¿viste? Me acuerdo de mi vieja y mi viejo siempre me incentivaron con la música para empezar, tuve esa suerte. Y entonces, nada, eso, yo me imaginaba de chico, ¿viste? Tocando la batería y tocando la guitarra y yo como que no me definía, tipo, no me cerraba, quiero ser guitarrista entonces, y siempre fue un juego también, ¿viste? La música en la infancia. Y así fui experimentando con eso, con distintos profesores también. La suerte que mi vieja me mandó a clase empecé con Ronald Arismendi, o sea, un personaje del carnaval uruguayo de los más importantes, el redoblante de murga, de los más zarpados de toda la historia, ¿no? Muy amigo de Pinocho Rutén, que Pinocho como si fuera un padrino musical para mí, ¿viste? Mira. El Pinocho, muy amigo de mi vieja y una persona que estuvo muy cerca mío en mi infancia, porque trabajaba en el jardín de infantes donde yo fui. Entonces, a través de Pinocho fui a tomar clase con Ronald, con Martín Ibarburu, con Gustavo Echenique. Son todos grandes de la batería, de la percusión. Este,
También fui a clase con Gonzalo Gravina, clase de piano, todo eso en la infancia. Y bueno, y ya más de grande, nada, eso, empecé en un momento ya por terminar el liceo, incluso en el IABA, ya habíamos armado la banda Salandrú con mis amigos. Me entero que existía la escuela de música, la universidad de música. Y encima me entero que en realidad podría haber entrado cursando cuarto, quinto y sexto de liceo, vos podés ingresar al ciclo introductorio. Pero bueno, hay que dar un examen de ingreso, ¿no? Entonces yo había estudiado, había ido a clase, más que estudiado, porque no sabía estudiar, la verdad, siempre fui muy malo para estudiar. Entonces cuando me entero que estaba eso, me pongo a preparar el examen con Juanita Fernández, que es una de mis grandes maestras de la música, ¿no? Una percusionista que estaba en ese momento por egresar de la escuela de música en la licenciatura de percusión. Entonces Juanita me preparó para entrar a la escuela de música y entonces ahí yo dije, bueno, donde he tomado más clases es en batería, entonces preparo por percusión. Preparé con Juanita entonces el examen y bueno, entré ahí y una vez que entré en la escuela de música fue un viaje, ¿no? Porque estar en una institución donde en el pasillo se respiraba todo, música y teoría musical y todo, era todo increíble, buenísimo, pero a su vez yo siento que entré como muy raspando en el examen de ingreso, ¿viste? Y entonces fue muy, muy difícil también. Como sentía que iba como a un ritmo un poco más lento que mis compañeros, ¿viste? Me agarré de algunas materias que eran un poco más intuitivas, yo qué sé, práctica coral, práctica conjunto, que era más tocar, ¿viste? Y sin tanto cabeza así. Y, y bueno, me re divagué igual con la pregunta. No, pero tranqui, viene bien. Me gustaba por ahí agarrar un poquito Salandrú también, me daban ganas. Porque bueno, vos lo definís como una banda de amigos, contá que arrancaron ahí de guacho. Y para mí hay algo que había muy lindo de la banda cuando los vi en vivo, que se transmitía también en todos lados, que es la horizontalidad, ¿viste? O sea, en los toques se iban turnando, digamos, incluso quién iba al centro, digamos, como que no había frontman, componían varios. Ahí va. Y en los toques eso quedaba de manifiesto porque se iban turnando la centralidad del escenario, digamos, literalmente. Y entonces, nada, preguntarte un poco cómo fue tu experiencia en ese proceso creativo que era recolectivo. ¿Qué te parece que es lo más lindo y lo más complejo de trabajar con amigos? Y bueno, ¿cómo fue que de repente de ahí decidiste dar un salto hacia tu etapa más solista, digamos? Sí, lo del salto se dio naturalmente, ¿no? Con Salandrú, eso, empezamos en 2010, hace un montón. Tampoco que la banda se separó, es que estamos como en una especie de pausa, se fue dando naturalmente, ¿no? No fue que nos peleamos, que dijimos, oh, ya fue esto. Justamente es un grupo donde donde era todo como muy democrático y éramos varios que componíamos también. Iba cambiando siempre esa voz líder de repente. Y entonces, naturalmente, claro, con ellos empezamos y crecimos juntos. Y fuimos entrando en el mundo más profesional del arte a través de la música y siendo una banda, un colectivo. Nos empezamos a organizar mejor también. Fuimos creciendo, aprendiendo juntos. Entonces son grandes compañeros de camino y llegó un momento en donde, bueno, un poco había necesidad, no solamente mía, de todos por igual, de experimentar un poco por fuera del grupo y claro, estábamos en un momento donde era como la necesidad de que le teníamos que dar un respeto absoluto al grupo y una dedicación, ¿viste? Una cantidad de horas, ¿viste? Destinadas a ese proyecto para que ese proyecto funcionara, ¿viste? Entonces, empezó a pasar eso, la necesidad de experimentar un poco por fuera del grupo, y nada, eso. Y hoy en día seguimos un poco en ese viaje. No significa que no vayamos a volver, seguramente en algún momento lo hagamos. Para mí las ganas de volver a hacer algo nuevo, digamos, ¿no? Claro. Porque también un poco nos cansamos del repertorio, grabamos 2 discos en todo ese tiempo. Teníamos más canciones, pero bueno, se concretaron en 2 discos, y bueno, llegó un momento que ya había necesidad de hacer algo nuevo y a su vez estábamos muy dispersos para concentrar la energía que demandaba
respetar el proyecto también, ¿viste? Y respetar el arte que nace de ese proyecto, ¿viste? No hacerlo así nomás. Total, ¿no? Y también esto que me parece re valioso, lo que decís, como las ganas individuales también de experimentar por fuera, que justamente no es porque esté todo mal, qué sé yo, pero capaz que hay como deseo cuando vas creciendo que no los podés, digamos, canalizar en el grupo y te dan ganas de hacerlo por Ahí va. afuera, digamos. Sí, totalmente. Pero bueno, ahí estamos. De una. Y bueno, después tu primer disco se llamó Mario, Sí, que está tremendo, y Mario como tu abuelo. ahí va. Y bueno, es como re loco para mí, ¿no? Yo te digo cosas, vos cualquier cosa la podés discutir y decirme, no, Más esto que vale, estás más vale. diciendo es una huevada y es parte de la conversación, Dale. digamos, más vale. Pero nada, que es muy loco, digamos, el híbrido que tiene el sonido, digamos, entre el blues, el western y esta cosa más de la canción popular uruguaya o no sé, o rioplatense, digamos, Claro. para mí es fuerte en ese sentido. Y bueno, el primer tema, Rayo mi piel, para mí es como representativo en el sentido que es como una carta de presentación, digamos, aparece Patuco solista y se presenta con el tema 1 de ese disco. La, y al mismo tiempo me resulta interesante cómo te estás presentando, pero al mismo tiempo te estás presentando desde la idea de renacer, de reinventarse, de destruir el disfraz, de desnudar la voz, como algo de sacar las poses, las imposturas. Y propones un juego ahí, digamos, con esa letra y con ese tema que para mí implica cierto riesgo, porque para renacer hay que morir de alguna forma, digamos, Claro. ¿no? Entonces, bueno, no sé si querés comentar un poquito Sí, sobre claro. ese tema. Incluso me parece que está bueno vincularlo con lo que quedó colgado antes, me preguntaste por lo de los distintos instrumentos y yo me fui a contarte cómo entré a la escuela de música. Entonces engancho de ahí porque entré en la escuela de música y de alguna manera me sequé creativamente. Le empecé a poner nombre a las cosas, viste, a hablar de música y de armonía y de rítmica y métrica y yo qué sé, y entonces a nivel creativo me sequé también porque además dejé de tener un poco el tiempo que tenía antes en los últimos años del liceo, así, viste, que fue cuando armamos la banda y cuando empecé a hacer mis primeras canciones. Claro, dejé de hacer canciones cuando entré a la escuela de música y para mí fue muy frustrante. Tuve como 2 años sin hacer una sola canción, viste. O cuando empezaba a hacer una canción, yo ya la estaba analizando con las nuevas herramientas y entonces me parecía pobre, me parecía como, no. Claro. Entonces lo cuarteaba ahí, quedaba por esa. Y claro, y fue pasando el tiempo y bueno, salieron por suerte algunas canciones que son capaz que las canciones de algunas de las canciones del segundo disco de Salandrú justamente. Pero en un momento me empecé a dar cuenta, eso fue otro descubrimiento mío, que fue como me estaba faltando el don del juego. Justamente, ¿no? También yo, eso, la sala de ensayo donde yo iba a estudiar, incluso estaba trabajando, dando clase ahí en un sótano, en un jardín de infantes, en Araití. Entonces, claro, yo mis días, mis tardes pasaba en eso, ¿no? Estudiaba un poco ahí en el sótano, tomaba unos mates y de repente cuando me cansaba quería salir a mirar un poco el sol y salía al patio y estaban todos los niños jugando. Y entonces yo empecé a ver eso como una especie de espejo de algo que me estaba faltando en realidad, ¿no? Los niños cuando juegan están dramatizando ahí, dice, bueno, vos sos un perro y yo soy un gato y, no, bueno, dale, empezamos. Y vos sos un perro y yo soy un gato. O sea, Claro. no hay vuelta. Es una vivencia ahí absoluta que tienen en ese momento. Y yo me di cuenta que eso era fundamental para la creación, para la improvisación, para poder ser libre jugando con la música, ¿entendés? Y yo estaba en un momento muy responsable, ¿no? Creo que siempre tiendo un poco a la responsabilidad, ¿no? Entonces me responsabilizo con las cosas y se me pierde esa chispa espontánea de la creación o de la interpretación incluso, ¿no? Este, y entonces básicamente fue eso, ¿no? Darme cuenta que me estaba faltando eso, la capacidad del juego. Y esa canción un poco habla de eso, justamente es como esa liberación de decir, bueno, rayarme la piel en realidad fue que se me ocurrió hacerme un tatuaje, le pedí a mi viejo que me inventara un símbolo que representara el juego y me lo tatué. Entonces fue como todo un momento medio así, ahí va. Y la canción esa es como como un poco para romper con esa etapa anterior y bueno, es eso, como ese animarme a volver al juego.
Y lo de la estética justamente es eso, ¿no? En ese momento yo estaba muy... en realidad ya ahí ya estaba dejando de estarlo, pero tiempo antes estaba muy fanático con el western, con el cine western. Lo estaba descubriendo y entonces me parecía increíble ese mundo, ¿viste? Y entonces fue como, bueno, jugar un poco a eso, ¿viste? A entrar en esa estética, en ese mundo, sabiendo que nunca voy a ser un cowboy, ponele, clásico, porque siempre voy a ser yo, si yo me lo propongo. O sea, si yo digo, bueno, vamos a jugar a hacer 2 cowboys, vos vas a ser vos y yo voy a ser yo, con forma de cowboy de repente, ¿no? Pero no vas a dejar de ser, ¿entendés? Dale. Entonces creo que apunté a eso, ¿viste? Como a dejarme influenciar por una estética, una onda de repente, para de repente salir con una cosa medio uniforme de repente a nivel estético, o como poner un poco los límites para ese juego, digamos, también, ¿no? Como decir, bueno, dentro de esto jugamos y acá dentro de esto vale todo. Y bueno, y ni que hablar que también venía escuchando, investigando mucho en el blues a través de mi abuelo. En realidad mi abuelo falleció cuando yo tenía 10, pero mi abuela se quedó con la discografía, una discoteca de vinilos tremenda, mucho blues acústico así, y mucho jazz también, y música clásica también, pero sobre todo los discos de blues estaban espectaculares. Y entonces uno de los artistas más importantes era un tal Josh White. Entonces empecé a investigar en él y fui a parar con un video que el loco filmó en un programa de televisión en Suiza en la década de los 50, que tengo entendido que él viaja solo, es un baladista, va con la guitarra, moreno así, viste, una boca gigante, una mano gigante. El loco creo que trabajaba en el puerto, no sé si en Brooklyn o no sé dónde, y entonces lo invitan a Europa a ir a grabar un disco en Inglaterra, creo. Pero ya que estaba en Europa, lo llevan para Suiza a grabar en un programa de televisión que no sé si salía en vivo o cómo era. Y ahí es espectacular porque está filmado increíble, es como una especie de circo, parece, ¿viste? Hay platea, claro, de manera circular, como si fuera en la Zabala Muniz, más o menos. Un micrófono que se ve, que está grabando el ambiente desde arriba. Y un contrabajista que es claramente europeo, que va atrás del loco, como imagino yo que conociendo el blues casi que por primera vez, ¿no? Entonces la gente sí está conociendo el blues por primera vez, no, las caras lo demuestran, ¿no? Una cosa como, increíble esto y nuevo, ¿no? Qué lindo que hayas conectado con eso, porque para mí tiene el disco también como esa primeridad, esa inocencia, digamos, de conocer algo, de estar como copado con algo, o sea, y esto que trae que lo vinculás al juego y digamos y algo que le quite como una forma de jugar, no sé, me parece que hace ese sentido y resignifica la escucha, digamos, también del disco. Patuco, muchísimas gracias. Vamos a ir como un pequeño corte. Ahora, contarle también que con Patuco trabajamos juntos en una obra que se llama Tocar un monstruo, que bueno, el texto es de Gabriel Calderón, la codirijo yo junto con otro amigo, Leonardo Sosa, y las actrices son Diana Méndez, Carla Mojatelli, y bueno, tenemos un equipo de diseño espectacular y el sonido lo hace Patuco. Vamos a sortear unas entradas para la obra porque tenemos funciones los domingos de junio, así que si quieren participar pueden comentar en los comentarios de YouTube, y mañana viernes se va a hacer el sorteo por las redes de Caras y Caretas, así que bueno, los invitamos a participar y ojalá la pasen bien en la obra el domingo. Vamos a ver cómo pasa la gente. Está muy buena la obra, la verdad. Fuerte, pero muy buena. De una. Bueno, ahora vamos a charlar un poquito más adelante sobre la música para teatro de Patuco y seguimos haciendo un recorrido de su música. Muchas gracias y ya volvemos. La explosión del sol quiere enmudecer, cayendo sin distracción.
vas al macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. ¿Para qué lanzamos Casmu para la comunidad con acciones que respetan el medio ambiente? ¿Para qué inauguramos Integramás con un equipo interdisciplinario y especializado en diversidad sexual y de género? ¿Para qué te damos tickets de medicamentos y odontología gratis, los mejores beneficios en 1727 Emergencia Móvil y el mejor equipo médico? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conocé nuestros planes y afiliate a Casmu llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Canelones es el principal productor de alimentos de Uruguay. El 60% de las bodegas nacionales se ubican en el departamento, generando uno de los circuitos de turismo enológico más atractivos del país. Es una comunidad líder en políticas ambientales sustentables. Apuesta al desarrollo de su gente, generando oportunidades para pequeños productores y artesanos. Canelones, un pequeño gran país. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Dorando el pensar. Patuco, se dice que sos un músico de la canción popular uruguaya. Eso se dice, ¿no? Pero para mí es cierto, digamos, porque hay algo en la honestidad de tu poesía, digamos, en la libertad del verso también, en una manera de cantar que es muy técnica y estética, digamos, pero como que no tiene esa rigidez del buen cantar, digamos, de esa cosa medio estilizada, que para mí lo confirma, digamos, ¿no? Esta cosa de canción popular, de traducción, de tradición, digamos, en tanto musical como poética, uruguaya también. Entonces te quería preguntar cómo te vinculás con la tradición, digamos, cómo pensás en eso cuando componés, y en qué medida también te parece que aparecen imaginarios de futuro en tu música. Bueno, lo que me lleva en realidad, por ejemplo, es a mí siempre me escucho naturalmente, si es algo que a veces me impongo escuchar algo más contemporáneo, algo más nuevo, pero por lo general prefiero escuchar música vieja, ¿viste? Me gusta mucho más, me lleva... Y música folclórica también, el folclore es lo que más me gusta. Entonces, bueno, ahí voy investigando, depende de la época con lo que estoy colgado. Una cosa, por ejemplo, que me pasa con el tango, es como que siento una cosa medio cíclica. Tengo momentos en donde escucho mucho tango y momentos donde no escucho nada y momentos donde vuelvo, pero bueno, no sé, creo que se me fue la pregunta. No, bueno, pero porque en realidad yo siento que hay como esto que un poco decía al principio también, hay como un vínculo muy con el pasado, digamos, en la música que hace. Obviamente todo el arte es un ejercicio de presente también, de habitar el hoy y ver con qué estamos dialogando. Sí. Y a mí me gusta pensar que también hay como un imaginario hipotético de futuro en lo que uno compone, o que intenta entrever el futuro poéticamente hablando, ¿no? Pero sí, ahí va, eso no sinceramente no me nace imaginarme un poco hacia adelante, tipo, bueno, si ahora estoy haciendo esto, en unos años voy a estar haciendo esto otro. Creo que voy como muy en el presente ahí, ¿viste?
y creo que ahora últimamente me estoy volcando cada vez más hacia lo folclórico de repente, hacia lo más crudo, más, no sé. Pero para mí hay algo que es zarpado, digo, yo como cordobés lo siento fuerte en Uruguay, de hecho lo hablamos el día que nos juntamos a charlar para charlar de la cortina de Atardecer Naranja, que es como, hay un vínculo con la tradición que está muy vivo, digamos, acá, ¿no? O sea, Sí. creo que en todas las artes, digamos. Sí. Y eso se nota en tu música, y no solo por el tinte folclórico, digamos, sino también por esa cosa más de la épica, digamos, de la poesía del pasado, digamos, como ciertos vientos de antes que vienen, Sí, digamos. eso es verdad. Sí, pero bueno, yo creo que a mí me sale desde la pasión y desde el deseo, lo que me gusta, la música vieja también, ¿viste? No sé, pero me cuesta, sin embargo, me cuesta ver para adelante qué va a pasar con la música o con mi música, no tengo ni idea. Pero bueno. ¿Viste? Sí, me gusta un poco también que me sorprenda, ¿viste? Y me gusta mucho dejarme llevar por la inquietud, ¿viste? Momentánea, ¿viste? De la etapa en la que esté. Me acuerdo cuando estuve colgado con el blues y bueno, y estuve haciendo toda una investigación con eso y escuchando, y hoy en día eso está mucho más, de repente ya lo veo como una época y no significa que nunca más volví a escuchar blues, en realidad me encanta y cada tanto le pego una, ¿viste? O ya sé a qué disco ir o qué... O de repente continúo la investigación que había empezado muchos años antes, ¿no? Claro. Pero bueno, ahora por ejemplo estoy escuchando mucho tango, viste como eso, te contaba, estoy escuchando un programa de radio de Citarrosa en los 80, Eso es espectacular. está ¿o? increíble, me lo pasó una amiga, hay una página ahí que tiene un enlace, son como, no sé si 30 programas que grabó Alfredo Citarrosa en su exilio en México, al principio de los 80, y es impresionante porque está él hablando de la música latinoamericana y principalmente de la música uruguaya y presentando distintos exponentes de distintas generaciones, desde el 40 al 50 hasta el 80 incluso. Y además es un placer escucharlo a Alfredo como locutor. Buen locutor el loco, ¿no? O sea, Impresionante, tenía con qué. imagínate. Grababa aparte en su casa, o sea, le armaban, tenía una asistencia técnica, pero grababa el programa en su casa. Y bueno, es como un viaje en el tiempo, ¿viste? E incluso ahí también estoy escuchando artistas y algunos que ya conocía y otros que nunca llegué a conocer. Siempre tiendo a escuchar, incluso mirando películas en el cine también, siempre elijo ir a películas viejas. O sea, si tenía una máquina del tiempo, lo usaría al pasado. Sí. De frente mal. Sí. Vos, y tu segundo disco se llama Hunde. Me contaste también que hacerlo te fue necesario y que también un poco te cansó el proceso, digamos. O sea, o te pasó algo del orden del cansancio. Entonces, no sé, te quería preguntar cómo pensás el vínculo entre la belleza y el dolor en los procesos creativos. ¿Cómo vas y venís de una cosa a la otra cuando componés? Sí, es que es como un disco medio resiliente, de repente que viste que sale de una necesidad de purgar, viste, una cuestión interna profunda, muy personal también. Entonces, está el arte ahí acompañando como herramienta, como herramienta de vida de mí, viste, de una persona, yo qué sé. No pretendiendo, viste, no sé, ahí también era esa cuestión de la honestidad, decir, estoy pretendiendo sacar rédito de esto, viste, de esto que estoy viviendo, pero por otro lado, en realidad es como, más que pretendiendo sacar rédito de esto, es que es lo que me nace hacer y es lo que me está sirviendo para procesar. Entonces, de repente, eso, en un momento estuve muy, muy peleado con la idea de hacer un disco que tratara de una separación. Y en un momento me amigué con esa idea de decir, bueno, si es lo que salió, porque claro, yo empezaron a salir canciones de esas que salen espontáneamente, así, viste, sin el ejercicio de decir, bueno, voy a escribir una canción que hable de esto. Hay veces que me pasa así y hay veces que agarro el cuaderno y la guitarra o el piano o lo que sea y sale ahí, viste, algo que es como más de la espontaneidad y la necesidad. Entonces,
empezaron a salir esas canciones en ese momento y empecé a tomarme el rato para ir a maquetear, a grabar, ¿viste? A probar, grabar con el micrófono y a armar un arreglito y no sé qué, pero más como un espacio mío de terapéutico, básicamente, estar a solas procesando así, ¿viste? Y claro, y pasó un tiempo en esa y en determinado momento eso tomó forma de disco y al principio me peleé con esa idea y en un momento me amigué y dije, bueno, es lo que salió. Y justamente siento que es honesto, así, tipo, es espontáneo. Por momentos ahora estoy re contento, pero por ejemplo la última canción, que en realidad no es una canción, es como más bien una lectura de una carta, eso estuvo a punto de borrarse del disco, o sea, en muchos momentos. Fue como, lo pongo o no lo pongo, es una cosa mía, re íntima. Claro. Al final, por suerte, decidí que quedara, porque también es justamente apostando a esa honestidad y esa cosa de mostrarse así, ¿viste? No sé. Sí, es zarpado, pero porque tiene, o sea, te preguntaba porque tiene, se nota que hay una experiencia de dolor detrás, digamos, de algo del orden de lo melancólico, pero al mismo tiempo, para mí, a diferencia del disco anterior, tiene una dulzura, una belleza, ¿me entendés? Como de ternura muy fresca, digamos. Entonces, hay algo ahí que sentía que están las dos cosas muy juntas, ¿me entendés? Claro. Sí. Bueno, otra cosa que pasa en comparación también, que el disco Mario, las composiciones son mías, pero bueno, los arreglos los hicimos en conjunto con el Chapa y con el Juan Pablo Chapital y Nicolás Román, con quienes grabamos en vivo absolutamente en esa crudeza que te contaba antes. Y este otro disco es una cosa totalmente solitaria, ¿no? O sea, por más que hay algunos amigos que participaron grabando alguna cosa puntual, es un disco en donde grabé prácticamente todo y donde trabajé prácticamente solo, ¿no? O sea, justamente fue un proceso íntimo de purgar ahí una cuestión interna, ¿viste? Zarpado. Y bueno, también hace música para teatro. Estábamos conversando hace un rato, nosotros trabajamos juntos en Contra la Democracia y en Tocar un Monstruo, pero además, digo, has hecho un montón de otras obras, digamos, ahí también con la banda de amigos Ciudad Vieja, que anda siempre por la vuelta, digamos, de lo que era La Castilla. Más bien. Y te iba a preguntar, ¿cómo son tus procesos creativos al componer para la escena? O sea, ¿cómo de repente sentís que la música se te tiene que contagiar de algo de teatralidad o lo pensás de otro lugar? Depende cada proyecto en realidad, ¿no? Primero que nada, me encanta trabajar con teatro y para una obra de teatro. Siento que aprendo muchísimo, no sé, siento que se aprende mucho de ver cómo se trabaja en otras áreas, en otras ramas del arte, y la música ahí pasa a un segundo lugar, ¿no? O sea, trabajando para el todo, pero entendiendo que ahí el arte máximo no es la música y exponer el sector musical de la obra, sino es la obra en sí y trabajar para la obra, ¿no? Entonces ahí cada obra es un mundo totalmente diferente, entonces es como yo creo que lo lindo y lo atractivo del trabajo, principalmente más que la creación, es la lectura del asunto, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿y acá qué es lo más conveniente para esta obra, ¿no? Entonces después son infinitos caminos, ¿no? Porque hay unos que de repente se presta para la música en vivo, otros más para la música grabada, y la música grabada también puede ser intervenida de infinitas formas, incluso se puede armar el espacio también dependiendo de dónde esté la platea, si pones un parlante tradicionalmente colocado izquierda y derecha, o pones parlantes escondidos atrás de la platea, o parlantes en el escenario, o micrófonos en distintos lugares. Y ahí entra todo el mundo como el diseño sonoro, que es parte de la música, que está zarpado. Claro, y todo siempre trabajando en función de la obra y del espectador, ¿no? O sea, poniéndose en el lugar del espectador y está. Pero también creo que lo que está bueno siempre es la invitación al juego en la creación. Claro. Entonces, bueno, no sé. A mí me gusta mucho trabajar así y trabajar de manera conceptual también. Creo que también se aprende mucho cuando trabajas en una obra de teatro, a trabajar de manera conceptual. ¿A qué le llamas laburar de manera conceptual? Le llamo a
a los símbolos. O sea, hay una gran obra, en este caso una obra de teatro o un disco, imagínate, un disco, el Unde para mí es una obra conceptual, ¿no? Entonces, Claro, ahí va. entonces hay una gran obra y hay un montón de símbolos que se conjugan a estar en relación a eso, ¿no? Entonces, yo qué sé, el campo semántico, ¿no? O sea, las palabras que están dentro de, no sé, cosas que puedan, como todo, líneas que van hacia el mismo lugar para después darle un orden y que eso se levante y funcione. Y entonces tender puentes entre una cosa y otra, ¿no? O sea, por ejemplo, en tocar un monstruo, entender dónde hay qué símbolos pueden ser firmes y estables para agarrarse y de ahí construir otras ramas, digamos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando estábamos leyendo Tocar un monstruo y aparece el flautista de Hamelin, y se nombra varias veces y no sé cómo fue de que de repente llegamos a la idea de que, bueno, la flauta puede ser un símbolo sonoro, un símbolo, o sea, más allá de sonoro, o sea, entonces de repente empezamos a investigar con la flauta, conseguimos una flauta y empezamos a grabar la flauta y a armar distintas texturas con el sonido de la flauta, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. O incluso levantar sensaciones como, no sé, del ratatosk, el efecto del ratatosk, levantar sensaciones así como con acumulación de otras capas de sonido, bueno, ni que hablar usando referencias también. Sí, pero está re claro el ejemplo del procedimiento, digamos, como de agarrar un signo, digamos, y de repente empezar a traducirlo, porque, Claro. digo, te recibís una palabra o una escena, digamos, un signo de otro lenguaje, y tenés que empezar a traficarlo hacia el mundo de lo musical, digamos. Totalmente. Y también dependiendo siempre de la estética que se proponga, ¿no? A nivel de la dirección general, ¿no? Yo qué sé, si se pretende algo más realista, algo más, no sé, no sé, depende de la onda que quiera tener la obra también, ¿no? Total. Me acordaba también de La Castilla, porque yo creo que una de las primeras veces que te vi acá en Montevideo fue haciendo la música de Tender, Sí, que ahí estabas en vivo, y creo que también está Sofi. claro, con la Sofía Alves. Y bueno, te quería llevar un poco también como para ir cerrando al disco nuevo, el disco que vas a sacar mañana, ¿no? Mañana viernes. Ahí va, eso. Sí, el disco Cubo del Sur, muy contento, la verdad. Aprovecho para pasar el chivo de toda la gente que trabajó ahí, Dale. que es fundamental. Lo grabamos con un cuarteto integrado por Juan Pablo Chapital en guitarra eléctrica, Nicolás Román en el bajo, Cachi Bacheta en la batería. Y bueno, y después tuvimos un invitado de recontra lujo, el Hugo Fatoruso, que grabó acordeón en un tema. Juan Carlos Ferreira grabó una percusión también de invitado. Y bueno, una cosa que también para mí fue increíble fue tener la posibilidad de trabajar en la mezcla y la masterización con Mario Breuer, que es un ingeniero de sonido muy importante a nivel mundial, argentino él. Y bueno, le sacó un sonido impresionante, así que para mí es un honor y estoy muy contento cómo quedó ese trabajo. Creo que a nivel de sonido y de laburo es lo más refinado en lo que he trabajado. Así que nada, muy, muy expectante con la salida del disco, que bueno, eso. Y los adelantos tan espectaculares, porque, o sea, digo, ya salieron 3 temas, ¿no? Ya salieron 3 Virgilio temas. López, Candombe Azul y... Ahí va, Virgilio Gabriel, Virgilio Gabriel, perdón. Sí, ahí va. Candombe Azul y Hacia qué. Y hacia qué, que con letra de idea. Ahí va, y una poesía de Idea Hilariño que musicalicé en 2020, creo que fue. Y termina teniendo una cita a Fernando Cabrera también, con una canción que se llama Los Cuerpos. Sí. Y así que bueno. Qué alegría. O sea, la verdad a mí me pasa, lo sabés porque te escribo, digamos, pero cada vez que sale un tema tuyo es como una buena noticia. O sea que No me río. me pone muy contento saber que va a salir un tercer disco que se va a poder escuchar completo. Y te quería preguntar un poco, porque bueno, un poco como cierre de la conversación que estamos teniendo, pero
para mí es algo muy admirable también en cómo te vinculás con otros músicos. O sea, de hecho, pediste justamente nombrarlo, digamos, digo, yo te he visto tocar con Santi Moraes, te he visto tocar la bata para Las Ninguna Higuera, que también aprovechemos para mandarle un cariño y agradecimiento a Emi Beña, sí, que es la voz hermosa que suena en el estribillo de Atardecer Naranja también. Totalmente, una genia, Emi. Vamos genia. Arriba. Y Las Ninguna Higuera es zarpado lo que hacen. Y digo, después de repente también con referentes más grandes como Los Ingenieros, como el Hugo Fatoruso, Ney Peraza, digamos, claro, ¿no? Y yo siento que se pone de manifiesto, digamos, como una ética de la generosidad y el goce entre ustedes, digamos, ¿no? O sea, arrancamos hablando de poner primero la música más que a uno. Y yo siento que hay algo en esa forma de colaborar que tienen, por lo menos, digamos, cuando los veo, que lo que más se ve es como algo de la generosidad y el goce. Y después, bueno, todo lo demás. Y eso, sinceramente, me parece interesante desde una perspectiva ética. Entonces, digo, habla de una manera de habitar el medio, de vincularse entre ustedes, una manera, digamos, de estar sin impostura laburando y dándole la cara al público, digamos, que para mí es linda. Y entonces, nada, preguntarte un poco eso, cómo sentís, digamos, tu ser músico, pero en relación a la manera en la que te vinculás con el medio y con tus amigos, y cuál es la dimensión ética, política, digamos, que te permite hacer tu música de esa manera. No sé, yo creo que siempre tiene que ver con la libertad que te aporta. Por lo menos son momentos de libertad, así, de sensación de libertad, ¿no? Cuando lográs olvidarte de todo y está sucediendo, ¿no? Son los momentos más lindos. Y es a donde siempre apunto yo. Y eso creo que se contagia, ¿no? Porque a mí me lo han contagiado otros artistas también. Son sensaciones, son cosas que son súper efímeras. Incluso dentro de un toque a veces no pasa. A veces sí, y a veces pasa una vez y dura 30 segundos. Es como un destello ahí. Pero para mí ahí es donde se guarda toda esa magia, toda esa esencia y esa búsqueda que muchas veces no, de repente te olvidás de que existe y de repente, pum, aparece y es impresionante, ¿viste? Hace poco, en realidad creo que ya fue el año pasado, ya no me acuerdo bien cuándo fue, homenaje al Toto Méndez en la Sala Citarrosa. Y estuvo increíble, fueron varios días, pero yo fui a uno solo y pasaron varios artistas y en un momento el invitado era Hugo Fatoruso y a tocar solo. Llegó medio tarde, incluso ya había empezado el show todo, llegó 10 minutos antes de su presentación, lo invitan, sale el gran maestro Hugo, se pone a tocar el piano y arranca a tirar notas para arriba y para abajo, impresionante, todo lo que ya sabemos. Pero en determinado momento pasó algo. Y fue una cosa, no sé, altamente trascendente, que creo que todos nos dimos cuenta. Fue como un instante sagrado, así, ¿viste? Un quiebre, que creo que duró 3 segundos. Después siguió él tirando nota y nota y nota. Pero para mí ahí donde está la magia, ¿no? No sé qué es. Es una conexión con algo que no se explica, no sé. Hermoso, gracias. Bueno, vamos a una tandita corta de vuelta y estamos de vuelta con el cierre con Patuco López y en este primer programa de Atardecer Naranja. Del sol quieren. Versión post-gripe de Candombe Azul. Un candombe azul Montevideo, me gusta cuando veo
risa al caminar. Voy bajando como pa' la Rambla y empieza la charla. Con tu repicar, por el puerto entraron los tambores, todos los fogones son para templar. Todavía suenan los dolores, lonjas, corazones. Vuelven a empujar, cambia la cadencia, la subida es como la vida. Cruda realidad, desalojo ya esta fantasía. Dijeron un día, no pueden parar y juegan descalzos los gurises. Hice lo que quise, me colgué el tambor y arranqué a tocar de pecho abierto. Siempre estoy atento, ¿cuál es tu canción? Ah, ah, ah. Gracias por mi andar, un candombe azul para los amigos que vienen conmigo, que me ven crecer. No soy más que ellos, los conozco, son todos diferentes. Bailan en mi ser, trajeron un día la alegría y la simpatía. Ay, cuánto querer. Ah, ah, ah. Con tamborines cerca del mar, mientras baja a esconderse el sol, se queda azul toda la ciudad. Calles de color, con tamborines cerca del mar, pasa el tiempo, sigue el ritual, es la manera de caminar. Calles de color, con tamboriles cerca del mar, mientras baja a esconderse el sol, se queda azul toda la ciudad. Calles de color, con tamboriles cerca del mar, pasa el tiempo, sigue el ritual, es la manera de caminar. Muchas gracias a vos, Gus. Vamos arriba. O sea, tremendo arrancar con vos esta aventura y nada, que nos regale este temazo así acústico post-gripe para el primer programa es un regalazo, de verdad. Bueno, gracias por la invitación. Aguante el programa Atardecer Naranja. Y gracias a toda la gente ahí que está trabajando en los controles. De una, bueno, muchísimas gracias a todos. También quería agradecer un montón al medio, Caras y Caretas, digamos, que está recibiendo esta propuesta y está apostando, digamos, y confiando en mí y en nosotros, digamos, como para traer este programa sobre arte y cultura. Posta que tanto la gente que está afuera en los controles como todo el equipo fue re generosa, re buena onda y está bueno poder decirlo y agradecerlo también. Agradecerle un montón a Julieta Zidane, que es la productora del programa, digamos, y que es quien en gran medida hizo posible que esto suceda, así que muchas gracias a ella. Y bueno, esto fue Atardecer Naranja número 1. Nos vemos el jueves que viene para el segundo programa en estas conversaciones contemplativas sobre arte y cultura. Muchas gracias y que estén muy bien. Tradición, costumbre de contemplar, me pierdo y me encuentro al sur. No hay más que agregar. Pescador, su lance me impresionó. Pa' usted yo sé que es normal. Secretos al mar.
la espera no se percata. Futura noche que avanza, primer anhelo, esperanza, danza que tensa el final, de pronto todo decanta y hay tanta luz que agiganta, despeja el cielo una franja de atardecer naranja.